El día de hoy vamos a hablar sobre la sentencia 17832 de la Corte Suprema de Justicia, en donde se estudió en segunda instancia una providencia que en segunda instancia, entre un proceso ejecutivo, declaró el desistimiento tácito. Al estudiar el caso, la Corte Suprema encontró que el fallo se había fundamentado en dos supuestas sentencias de la Corte Suprema de Justicia. Sin embargo, cuando las examinó, encontró que en la primera sentencia, si bien se abordaba el tema del desistimiento tácito, la cita que se había transcrito en la providencia objeto de control de tutela era inexacta. Y la segunda ni siquiera abordaba los aspectos relativos al desistimiento tácito. Al encontrar estas dos deficiencias y ser esta el fundamento de la decisión adoptada por el tribunal objeto de control de tutela, la Corte entonces recordó que había inexistente motivación. Y para ello reiteró que la motivación en las providencias judiciales es un aspecto estructural. Asimismo, que los jueces gozan de un poder extraordinario de declarar y resolver conflictos porque la sociedad en general le brinda esa legitimidad. En correlativo, las providencias judiciales deben estar a la altura de ese compromiso. Asimismo, citó dentro de sus fundamentos la sentencia de tutela muy conocida, 323 del 2024, en donde la Corte Constitucional avaló el uso de la inteligencia artificial dentro de los procesos judiciales, pero con compromisos. Así las cosas, entonces la Corte Suprema de Justicia, en este caso, resuelve, o recuerda mejor, reitera, que las providencias judiciales tienen que ser motivadas porque con ella primero se cumple el principio de publicidad. Al exponer las razones, fundamentos, percepciones que llevaron al juez a resolver la situación jurídica en disputa. Segundo, a partir de la motivación se desarrollan otros postulados constitucionales como el derecho de defensa y contradicción. Y también se permite un filtro indirecto a la arbitrariedad o capricho de los jueces. Todos esos tres componentes contribuyen a un último punto de la motivación y es la confianza en la administración de justicia. Cuando nosotros advertimos de una providencia razonada, motivada, más allá de que se comparta o no, esa decisión sigue siendo por lo menos legítima en términos de reconocimiento. Como fundamento en toda esta situación y destacada la cita inexacta que hacía la providencia del tribunal, la Corte resuelve dos cosas. La primera, dejar sin efecto la providencia objeto de control de tutela y segundo, ordenar una nueva expedición dentro del término de 48 horas. Esta sentencia, si bien no tiene como prueba directa que se haya hecho uso de la inteligencia artificial, sí permite plantear por lo menos dos discusiones. El primero, reforzar los componentes éticos y de responsabilidad que acarrea el uso de los sistemas de inteligencia artificial dentro de los procesos judiciales. Y el segundo, analizar las garantías procesales. Frente al primer punto, esto es componente ético y de responsabilidad, invito a consultar a la profesora Verónica Echeverry, quien ha dado acertadas reflexiones en torno a este punto. Y frente a las garantías procesales, hay una invitación a la comunidad académica que reflexionemos sobre ello y propongo dos preguntas, por lo menos para plantear la discusión. La primera es si delegar delegar la toma de decisiones judiciales en sistemas de inteligencia artificial es causal de nulidad o de apelación. Y pongo, simplemente para dar inicio al debate, expongo rápidamente mi posición. Considero que el delegar la toma de decisiones judiciales a través de inteligencia artificial es causal de nulidad por lo menos tres razones. La primera, porque en términos simples, la apelación es un juicio de reproche frente a la decisión que toma el juez. Si no existe decisión judicial, sino que existe una delegación, no hay juicio de reproche que hacer, ¿cierto? Entonces, ya de entrada, pues la apelación sería inidónea para tomar ese tipo de reflexiones o de cuestionamientos. El segundo es porque si la motivación es un elemento estructural de la sentencia, en donde no solamente está el debido proceso, sino también inclusive la garantía del juez natural entendida y extendida como también juez humano, la falta de este elemento estructural es un asunto procesal, más allá de que la decisión sea acertada o no. En consecuencia, es un asunto del procedimiento y es el procedimiento o la forma en la que se estructuran los actos procesales, pues el objeto de cuestionamiento vía nulidad. Y el tercer punto, porque si aceptamos la apelación, estamos reconociendo entonces que una sentencia dictada con delegación en sistemas de inteligencia artificial es legal y válida. Y eso en términos prácticos para nosotros, los administrados, supone que nos han pretermitido una instancia. Porque en principio las instancias son que yo llevo una controversia y esta controversia es desatada por un juez. Si yo acepto la apelación, estoy diciendo que la sentencia dictada por un sistema de inteligencia artificial es legal y válida y no por un juez.
lo que realmente hace que yo no haya tenido derecho a una instancia. La segunda pregunta es si aceptamos que esto es una causal de nulidad. La pregunta es que una vez dejada sin efecto la decisión objeto de control, si hay o no lugar a una pérdida automática de competencia por parte del juez. Y lo pongo en términos prácticos. Pensemos en un caso en donde un juez delega la toma de la decisión y la decisión es negar pretensiones. Yo formulo nulidad o acción de tutela, la decisión es que controla, anula la providencia, ordena expedirla nuevamente. La pregunta es, ¿el juez ratificará su decisión? Es decir, negará las pretensiones o las revocará, ¿cierto? Y ahí hay un asunto de sesgos, es decir, realmente el juez que confirma lo hace porque está convencido del razonamiento o porque tiene un sesgo. Y en el evento de que confirme, es decir, ratifique que había lugar a negar las pretensiones, ¿hasta qué punto, desde el punto de vista de la legitimidad, que recordemos no tiene necesariamente o no está íntimamente vinculada con la aceptación de la providencia, si esa legitimidad está o no está minada? En este contexto está entonces, la sentencia es extremadamente relevante por los compromisos que acarrea para la Administración de Justicia y por lo menos nos permite plantear dos preguntas que son interesantes para la comunidad académica.